necesitaba la sangre de su propio padre, pero él prefirió no creerme. Hola, antes de empezar con lo que tengo que contarles hoy, les agradecería mucho si se suscriben al canal y dejan su like. Me ayuda a sentir que estas palabras llegan a alguien que las necesita y que no estoy hablando sola frente a una cámara. Gracias por estar aquí, en SerieTube. Imagina recibir una llamada que parte tu vida en dos, un antes y un después, y que, aún así, nadie te crea. Mi hija había obtenido el primer lugar en el SAT. No fue suerte, no fue un golpe de fortuna. Fueron años de esfuerzo silencioso, noches sin dormir, libros subrayados hasta el cansancio. Ella no quería ser especial por orgullo, sino porque creía que el esfuerzo siempre tenía recompensa. Yo también lo creía, hasta que entendí que el mérito no siempre gana, y que a veces pierde de la forma más cruel. Mi esposo, Liam, pensaba distinto. Si entra a una universidad prestigiosa, decía, se creará una brecha psicológica, se alejará de las personas correctas. Las personas correctas, para él, eran Hannah y su hijo, un chico con malas calificaciones, poco compromiso y un futuro que dependía más de favores que de talento. Por eso, en su mente, la solución fue tan sencilla como despiadada al alterar en secreto la elección universitaria de nuestra hija para que estudiara en la misma universidad que él, que se acompañaran, que se entendieran, que, quizá, algún día se casaran. Un plan perfecto, pero no para mi hija. Cuando Ellie lo descubrió, no gritó, no discutió, no hizo una escena, solo me miró, y en esa mirada entendí que algo dentro de ella se había roto para siempre. Salió de casa enfadada. Yo pensé que volvería, pensé que era una herida que el tiempo curaría, pero el tiempo no siempre cura, a veces mata. Estaba terminando una cirugía cuando un colega me llamó con urgencia. Zoe, tu hija fue atropellada, el mundo se detuvo, está sangrando severamente, está en coma profundo, necesita una transfusión en menos de media hora. Como médica, lo entendí al instante. Como madre, me derrumbé. El tipo de sangre de Ellie era raro, extremadamente raro. El hospital no tenía reservas, por lo tanto, solo había una persona compatible en toda la ciudad, su propio padre. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a Liam, una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando finalmente atendieron, no fue él, fue Hannah. Liam está ocupado, dijo, con una voz demasiado tranquila. ¿Necesitas algo? En otro momento habría sentido celos, rabia, humillación, pero ahora solo había miedo. Ellie tuvo un accidente, dije, sin rodeos. Está en el hospital. Necesita urgentemente una transfusión. Dile a Liam que venga ahora. Hubo un silencio incómodo, y luego, la voz fría de Liam. Deja de mentir. Zoe, no creas que no conozco tus trucos. No estoy mintiendo, grité. Es nuestra hija. No bromees con la vida de Ellie. Respondió con desprecio. No vuelvas a llamarme hoy. La llamada se cortó. Volví a llamar, y otra vez, y otra. Nada. Lloré. Supliqué. Corrí fuera del hospital. A través del asistente de Liam supe que él y Hannah estaban en un centro comercial. Por eso, sin pensar, me dirigí allí. Los vi de inmediato, tomados de la mano, sonriendo. El hijo de Hannah caminaba detrás de ellos. Parecían una familia perfecta. Liam, grité. Él se giró y su expresión se oscureció. ¿Estás loca? ¿Qué haces aquí? Eres patética. Sus ojos estaban llenos de disgusto. Creía que yo estaba haciendo una escena. Creía que quería avergonzar a Hannah. No miento, dije, acercándome. Ellie tuvo un accidente. Tiene un tipo de sangre raro. Solo tú puedes salvarla. Liam soltó una risa fría. ¿Crees que diciendo tonterías en público me vas a manipular? No puedes bromear con la vida de nuestra hija. Ellie está bien, intervino el hijo de Hannah. Hace minutos me escribió. La gente empezó a mirarme, como si yo fuera una madre horrible, como si deseara la muerte de mi propia hija. Entonces hice algo que jamás pensé hacer. Me arrodillé, delante de todos.
por favor, supliqué, si es necesario, te lo ruego de rodillas. Liam se quedó paralizado, pero solo por un segundo, luego volvió a endurecerse. Basta, deja de hacer un escándalo. Me empujó, tomó a Hannah de la mano, y se alejó. En ese momento, sonó mi teléfono. Zoe, ella, se fue. Mi mente quedó en blanco, mi corazón murió con ella. Ellie murió porque su propio padre no creyó en mí, murió porque yo no pude salvarla, y mientras me desplomaba en el suelo, Liam gritaba que estaba fingiendo. Yo solo lo miré, y supe que ya no tenía esposo, ni hija, ni hogar. El dolor no llegó de golpe, llegó en olas. Primero fue el silencio, un silencio tan pesado que parecía aplastar el pecho. Caminaba por el hospital como un fantasma, escuchando palabras que no retenía, viendo rostros que no reconocía. Alguien me ofreció agua, no pude beberla. Alguien dijo lo siento, no respondí. ¿Por qué? ¿Cómo se responde cuando tu hija acaba de morir? ¿Y tú sigues respirando? Volví a casa sola. La puerta seguía igual, las luces apagadas. Los zapatos de Ellie todavía estaban donde los había dejado esa mañana, pero ella ya no estaba, y ese ya no era definitivo, irreversible, cruel. Esa noche dormí en su cama, o al menos lo intenté. Abracé su almohada como si fuera su cuerpo, esperando sentir calor, respiración, vida, pero solo había frío, y culpa, una culpa que se metía bajo la piel y no pensaba salir. Pensé en cada señal que no vi, en cada silencio que interpreté mal, en cada estoy bien que acepté demasiado fácil. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Liam no volvió a casa, no llamó, no preguntó por el funeral. Hannah sí mandó flores, un arreglo grande, exagerado, con una tarjeta que decían, mis condolencias. Nada más, ni el nombre de Ellie. No lloré cuando las vi, pero algo dentro de mí se rompió de una forma nueva. Durante semanas evité la habitación de mi hija. Sabía que, si entraba, no saldría igual. Pero una tarde, mientras ordenaba la casa casi por inercia, abrí su armario. Su ropa seguía allí, dobladita, ordenada, como si ella fuera a volver a buscarla. En el fondo de una mochila encontré un cuaderno. No era un cuaderno cualquiera, era su diario. Mis manos temblaron antes de abrirlo. Parte de mí quería respetar su intimidad, pero otra parte, la madre necesitaba saber, necesitaba entender que no había visto. La primera página me dejó sin aire. Mamá, ¿no te das cuenta de que me estoy ahogando? Seguí leyendo. Cada página era una confesión, una súplica silenciosa. Ellie escribía sobre la presión constante, sobre sentirse invisible frente a las decisiones de su padre, sobre Hannah ocupando un espacio que no le correspondía, sobre el miedo de decepcionarnos a todos. Papá ya no me escucha, siento que mi vida no me pertenece, no quiero competir con el hijo de Hannah, estoy cansada de ser la hija perfecta. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras, pero el mensaje era claro, mi hija estaba sufriendo, y yo no lo vi, o peor, lo vi y no quise profundizar. Cerré el diario y grité, un grito que llevaba semanas atrapado en la garganta, un grito que no pedía consuelo, solo salida. Ese día decidí enfrentar a Liam, no para pelear, no para gritar, sino para decirle lo que había hecho, y lo que había destruido. Fui a su casa al anochecer, dudé antes de tocar la puerta, pero ya no podía huir. Cuando abrió, su rostro mostró sorpresa, y algo de incomodidad. ¿Qué haces aquí? Zoe, necesitamos hablar. El ambiente era frío, distante, como si la tragedia no hubiera cruzado esa puerta. Me senté frente a él y saqué el diario de Ellie. Lo encontré hoy. Liam evitó mirarlo. No sabía que estaba tan mal, murmuró. Esa frase me atravesó. Claro que no lo sabías, respondí. Estabas demasiado ocupado construyendo otra familia. Le conté lo que Ellie sentía. Le leí fragmentos. Cada palabra caía como un golpe, pero él no lloró, solo bajó la mirada. Entonces vi su teléfono vibrar sobre la mesa. Un mensaje apareció en la pantalla. Estoy pensando en nosotros. El nombre, Hannah. Sentí náuseas.
¿Sigues con ella?, pregunté. Liam dudó, y esa duda fue la respuesta. Es complicado. ¿Complicado? Mi voz temblaba. Nuestra hija está muerta y tú hablas de lo complicado. Por primera vez, levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. Nunca quise que esto pasara. Pero pasó, respondí, y pasó porque elegiste no creerme, elegiste no verla, elegiste a Hannah. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. ¿Seguir como si nada? ¿Fingir que Ellie nunca existió? Liam no respondió. Me levanté. Yo no puedo quedarme aquí, dije. No mientras sigas viviendo una vida que ayudó a destruir la nuestra. Me dirigí a la puerta. Antes de salir, lo miré una última vez. Me decepcionaste de maneras que nunca imaginé. Cerré la puerta detrás de mí. Afuera, la noche estaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de perderlo todo, pero al dar el primer paso lejos de esa casa, sentí algo inesperado, un hilo de fuerza, débil, tembloroso, pero real, por Ellie, por mí. Los días después de aquella conversación no fueron más fáciles, de hecho, fueron peores, porque cuando el shock se va, lo que queda es la verdad desnuda, y la verdad no anestesia, la verdad quema. Dejé de responder llamadas. Dejé de ir a reuniones sociales. Dejé de fingir que estaba bien. Me levantaba cada mañana con una sola sensación, vacío, no tristeza común, no nostalgia suave, vacío, como si alguien hubiera arrancado una parte vital de mí y el cuerpo siguiera funcionando por inercia. Pero el diario de Ellie no me dejaba en paz. Cada noche lo volvía a abrir, no para torturarme, sino porque sentía que, de alguna forma, ella seguía hablándome desde esas páginas. Y cuanto más leía, más claro se volvía algo que no quería aceptar. La muerte de mi hija no fue un accidente aislado, fue el último eslabón de una cadena larga de decisiones egoístas. Una frase se repetía en mi cabeza como un martillo: papá no me escucha. Entonces empecé a unir puntos. Recordé las veces que Liam minimizó sus logros, las veces que justificó al hijo de Hannah, las veces que me dijo que yo exageraba, que Ellie era demasiado sensible. Pero ahora entendía, no era sensibilidad. Era abandono emocional. Decidí investigar algo que hasta entonces había evitado: la universidad. Pedí acceso a los registros, moví contactos, hice llamadas incómodas, y lo que encontré confirmó mis peores sospechas. La elección de universidad de Ellie había sido modificada desde la cuenta de Liam. No fue un error del sistema, no fue una confusión administrativa, fue una decisión consciente. Me senté frente a la pantalla durante horas, mirando ese registro digital como si fuera una confesión escrita en sangre. Por lo tanto, no solo había ignorado a su hija en el momento más crítico, también había manipulado su futuro sin su consentimiento. Algo dentro de mí cambió. Hasta entonces, yo era una madre destrozada. Ese día, empecé a convertirme en algo más peligroso, una mujer lúcida. Volví a llamar a Liam. Tenemos que hablar otra vez, le dije. Ya lo hablamos todo, respondió, cansado. No, tú hablaste. Yo acabo de entender. Cuando nos encontramos, llevé conmigo copias de todo, los registros, el diario, las pruebas. Las puse sobre la mesa una por una. Liam palideció. ¿Alteraste su elección universitaria?, pregunté. No respondió. ¿Lo hiciste para que coincidiera con el hijo de Hannah? Su silencio fue suficiente. Le quitaste la posibilidad de elegir su propia vida, continué. Y cuando quiso escapar de eso, no la escuchaste. Creí que era lo mejor, murmuró. Esa frase me heló. ¿Para quién?, pregunté. ¿Para Ellie o para Hannah? Ahí fue cuando explotó. No pongas todo sobre mí, gritó. Tú también estabas ahí. Tú también no viste. Tenía razón en una cosa. Yo no era inocente, pero eso no lo absolvía. 2 errores no hacen una verdad. La diferencia, respondí, es que yo intenté salvarla. Tú colgaste el teléfono. El golpe fue certero. Liam se quedó mudo. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. La gente va a enterarse,
dije con calma, no por venganza. Por justicia. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Que no voy a seguir protegiendo una mentira que mató a mi hija. No le grité, no lloré, y eso fue lo que más lo desarmó. En los días siguientes, empecé a hablar, con colegas, con familiares, con personas que habían visto de lejos la familia perfecta. No exageré nada, no añadí drama, solo conté los hechos, y los hechos, por sí solos, eran devastadores. La imagen de Liam empezó a resquebrajarse, la de Hannah también. Ella me llamó una noche. ¿Estás satisfecha?, dijo, con voz tensa. ¿Arruinar vidas te hace sentir mejor? No estoy arruinando nada, respondí, solo dejé de mentir. Liam me eligió, escupió. Eso es lo que no soportas. Respiré hondo. No, dije, lo que no soporto es que mi hija esté muerta y tú sigas actuando como si hubieras ganado algo. Colgué. Esa noche soñé con Ellie. No estaba triste, no estaba herida, solo me miraba, y por primera vez desde su muerte, no sentí culpa, sentí determinación. Porque entendí algo fundamental, no podía traerla de vuelta, pero sí podía impedir que su historia quedara enterrada bajo la comodidad de otros. Cuando una mentira se sostiene durante años, no cae de golpe, se agrieta primero, y esas grietas hacen ruido. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias empezaran a golpear a Liam con la misma frialdad con la que él me había colgado el teléfono aquel día. En el hospital, los rumores se movían rápido, demasiado rápido. Colegas que antes lo admiraban empezaron a mirarlo con cautela. Algunos evitaban cruzarse con él, otros ya no bajaban la voz cuando yo pasaba cerca. No fue un escándalo inmediato, fue peor, fue una erosión lenta. Una tarde recibí una llamada del comité ético del hospital. Querían hablar conmigo, no como madre, como médica, querían entender el contexto. Querían saber si había negligencia emocional, si había abuso de poder, si alguien había interferido deliberadamente en decisiones que afectaron la salud mental de una menor. Por lo tanto, la historia de Ellie dejó de ser solo una tragedia familiar, se convirtió en un caso. Liam también fue citado. Ese día lo vi de lejos, sentado en una sala blanca, con la espalda encorvada, las manos entrelazadas. Ya no parecía el hombre seguro que caminaba por el centro comercial tomando la mano de Hannah. Parecía alguien que recién entendía que algunas decisiones no se pueden deshacer. Hannah, en cambio, reaccionó distinto. Comenzó a mostrarse en público más de lo habitual. Sonrisas forzadas, publicaciones cuidadosamente felices, fotos con su hijo, con Liam, con frases sobre familia y amor verdadero, pero cuanto más intentaba aparentar normalidad, más evidente se volvía la desesperación. Una noche apareció frente a mi casa, no tocó la puerta de inmediato. Caminó de un lado a otro, como ensayando palabras. Cuando finalmente llamó, la abrí sin sorpresa. Tenemos que hablar, dijo. No tenemos nada que hablar, respondí. Por favor, insistió. Solo 5 minutos. La dejé entrar, no por ella, por mí, porque sabía que, si no la enfrentaba, esa historia seguiría persiguiéndome. ¿Qué quieres?, pregunté. Hannah respiró hondo. Esto se nos fue de las manos. Esa frase me encendió algo por dentro. No, dije, tú lo llevaste hasta ahí. Yo no la empujé a salir de casa, replicó. No la atropellé, no. Admití, pero ayudaste a convencer a su padre de que su vida valía menos que la comodidad de tu hijo. Hannah bajó la mirada por un segundo, pero enseguida volvió a levantarla. Liam hizo una elección. Sí, respondí, y ahora está pagando el precio. ¿Y tú?, preguntó, con un hilo de veneno en la voz. ¿Qué ganas tú con todo esto? La respuesta salió sin pensar. La verdad, eso la desarmó más que cualquier grito. Si esto sigue, dijo, Liam lo perderá todo. Ya lo perdió, contesté. El día que decidió no creer que su hija se estaba muriendo. Hannah se levantó, sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, de rabia. No creas que esto termina aquí. Para mí ya terminó, dije con calma.
Tú solo sigues peleando una guerra que Eli nunca pidió. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de certeza. Los días siguientes fueron decisivos. El hospital abrió una investigación formal, no penal, pero sí ética. La manipulación de la elección universitaria salió a la luz. El impacto psicológico en Eli fue reconocido oficialmente, y aunque nadie podía devolverme a mi hija, algo empezó a moverse en la dirección correcta. Liam fue suspendido temporalmente. Cuando me llamó, no atendí. Cuando me escribió, no respondí, no por venganza, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Una mañana recibí un correo de la universidad donde Eli había sido forzada a inscribirse. Habían revisado el caso, reconocían la irregularidad, le otorgaban, de manera póstuma, el reconocimiento académico que merecía, y una beca simbólica con su nombre. Lloré al leerlo, pero fue un llanto distinto, no de desesperación, de orgullo. Eli no fue invisible, nunca lo fue. Esa noche fui al cementerio, me senté frente a su tumba y le hablé como hacía antes, cuando volvía cansada del trabajo. No pude salvarte, susurré, pero no te voy a fallar otra vez. El viento se levantó suavemente, moviendo las hojas a mi alrededor. Por primera vez, no sentí que estaba hablando sola. Al irme, mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam: necesito verte, por favor. Lo miré durante largos segundos, y entonces entendí algo definitivo. La última parte de esta historia no era sobre él, era sobre mí, y sobre lo que estaba a punto de hacer. No respondí el mensaje de Liam de inmediato. Lo dejé ahí, brillando en la pantalla como un eco del pasado que ya no me pertenecía. Durante años, había vivido reaccionando a sus decisiones, a sus silencios, a sus prioridades. Pero esta vez no, esta vez, la historia no iba a avanzar por lo que él pidiera, sino por lo que yo decidiera. Esa mañana volví a leer el diario de Eli por última vez, no con desesperación, no con culpa, lo leí con atención, como quien estudia un mapa antes de emprender un viaje largo. Entre esas páginas no solo estaba su dolor, también estaba su lucidez, su sensibilidad, su enorme deseo de ser escuchada, y entonces lo entendí. Eli no quería venganza, no quería castigos, quería verdad, así que hice lo que llevaba semanas evitando, acepté ver a Liam, no en su casa, no en un lugar íntimo. Nos encontramos en un café pequeño, neutral, casi impersonal. Cuando llegó, parecía más viejo, más frágil, como si la realidad finalmente hubiera decidido alcanzarlo. Gracias por venir, dijo. No vine por ti, respondí, vine para cerrar algo. Se quedó en silencio. He perdido todo, murmuró, mi reputación, mi trabajo. A Eli, no. Lo corregí, a Eli la perdiste mucho antes. Bajó la cabeza. Si pudiera volver atrás. No puedes, dije con firmeza, y esa es la lección más cruel de todas. Le conté sobre la beca póstuma, sobre el reconocimiento, sobre cómo su nombre ahora estaba ligado a algo digno, algo justo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero ya no sentí alivio al verlo sufrir, tampoco rabia, solo una distancia definitiva. ¿Qué esperas de mí?, preguntó. Respiré hondo. Nada, respondí. No busco disculpas, no busco reparación. Lo único que necesitaba era que supieras que la historia ya no te pertenece. ¿Me odias?, susurró. Pensé unos segundos antes de responder. No, dije, y eso es lo más duro para ti, porque el odio aún conecta. Yo ya solté. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas, sin futuro compartido. Al salir del café, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Eli: ligereza, como si cada paso me devolviera un fragmento de mí misma. Los meses siguientes no fueron mágicos. La reconstrucción nunca lo es. Hubo días oscuros, noches largas, momentos en los que el dolor volvía sin avisar, pero ya no me paralizaba, ya no me definía por completo. Decidí cambiar de rumbo profesional. Empecé a trabajar con adolescentes en riesgo,
con jóvenes presionados por expectativas ajenas, con hijos que nadie estaba escuchando. Cada vez que veía una mirada cansada, una sonrisa forzada, pensaba en Eli, y hablaba, escuchaba, de verdad. Un día, una chica me dijo, gracias por creerme. Ese día lloré en silencio, pero supe que estaba honrando a mi hija de la única forma que importaba. En el aniversario de su muerte, volví al cementerio. No llevé flores, llevé el diario. Me senté frente a su tumba y le hablé sin lágrimas. Tu voz no se perdió, le dije, vive en cada persona que ahora se atreve a hablar. El sol se filtró entre los árboles, el mismo sol que ella veía cada mañana antes de ir a estudiar, el mismo que siguió saliendo incluso cuando mi mundo se detuvo. Me levanté con calma, y al irme, sentí paz, porque entendí algo que me tomó todo este dolor aprender. A veces no puedes salvar a quien amas, pero sí puedes evitar que su historia termine en silencio. Y mientras me alejaba, supe que Eli no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Vivía en mí, en mi voz, y en cada verdad que, desde entonces, me negué a volver a callar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.